Bendiciones, buenos días. En esta mañana, pues proseguimos con el capítulo, hablando del capítulo 8 de Juan, y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en oración, que nos dirija para que esta oración pueda llegarse. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, pedimos en este momento su bendición, su protección, su cuidado, pero sobre todo, Señor, su dirección. Ahora que vamos a tener, Señor, la dirección de su palabra, pues que sea usted, Señor, que hable a través de su siervo. Permita que su Santo Espíritu nos guíe, Señor, que sus ángeles nos acompañen, que podamos, Señor, en esta disertación, pues, escuchar su voz. Ayúdanos, Padre, a que cada día podamos venir de mañana haciendo esto que estamos haciendo, pero con la convicción, Señor, que es agradable a usted, de que usted nos guía, de que usted nos ha dado el permiso, Señor, para que lo que estamos haciendo, pues, sea de agrado para usted, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad, el capítulo 8 de Juan inicia con una situación de peligro para Jesús. A Jesús le llevaron a una mujer que había cometido adulterio, pero el propósito principal de esta presentación tenía una trampa debajo de la mesa. Pero el Señor, que conoce tus motivos e intenciones y sabe lo que piensas y las razones que te llevan a cometer las malas acciones que Satanás pone en tu corazón, solo el Señor, con esa forma tan versátil que puede salir de situaciones tan engorrosas como estas, el que se le presentaba, pues podía salir a flote, ¿verdad? Podía salir a camino con estos intentos de estas personas que tenían pues este plan tan macabro con él. Porque como él decía, su hora no había llegado. O sea, que es bueno que entendamos que la crucifixión de Jesús no fue un asunto de hombres. Los judíos crucificaron al Señor, pero porque ellos tenían fuerza para hacerlo, pues no. El Señor permitió que esto pasara porque es necesario que así sucediera. Por las razones que todos conocemos, nuestra vía de salvación fue abierta a través de la muerte del Maestro. Lo mismo ocurrió aquí con esta manifestación engañosa de crearle a Jesús una situación de problemas para que su respuesta lo engañaran en una muerte prematura a su anunciada muerte. Una muerte que estaba anunciada, prevista a la hora marcada y el tiempo celestial, no en el tiempo de los hombres, porque si el Señor hubiera querido, en primer lugar, no tenía por qué venir a pagar la deuda de alguien que no debía. Él tomó tu deuda y la mía y la pagó por amor a la humanidad caída. Y Dios no deja que sus hijos terminen como ovejas que no tienen pastor. Y la gloria sea para el Señor. ¿Quién puede describir un amor de esta magnitud? La mujer que fue llevada a Jesús con la intención de que el Señor la acusara y diera cabida a ese desenfrenado deseo de acabar con el caído, fue el motivo principal, además de ver cómo el Señor se saldría de esta trampa en la que decir que era inocente era un cuestionamiento para el Señor, y si decía que era culpable, entonces mostraría que violar las leyes de Moisés habían dejado de seguir vigentes. Y era lo que le aplicaría al Señor también. No había escapatoria supuestamente para Jesús. Pero ¿quién es el creador de todas las cosas? El Señor se las sabe todas. Y cuando tú crees que vas a engañar al Señor, piénsalo dos veces, porque Él sabe, no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. Él sabe cómo jugar con situaciones que el ser humano para el ser humano son un callejón sin salida.
Mientras Jesús observaba cómo estos ilusos querían dañarlo, tanto a él como a la mujer que en verdad había cometido pecado y en verdad estaba condenada y era culpable, nuestro Padre Celestial nos enseña lo hermoso que es su amor hacia sus hijos. Aunque te sientas embarrado en el lodo cenagoso, aunque tu vida esté hecha pedazos por la culpa del pecado y no encuentres la salida a tu situación de pecado, recuerda este episodio de la mujer adúltera. Ella no contaba con misericordia, pero el amor de nuestro Señor es tan grande que para su sorpresa el Señor encontró la salida a la situación y sobre todo su situación para poder absolverla de pecado que había cometido y que todos conocemos. Cuando el Señor empezó a escribir en la tierra, las personas que acusaban a esta víctima del maligno tuvieron que salir de escena y dejar libre de la acusación a esta infeliz mujer. Sabemos que ella era culpable. El Señor también estaba convencido de su culpabilidad. Pero Jesús, en su divina misericordia, le ofreció otra oportunidad y le instó a que no peque más. Así es como el Señor nos trata. Cuando reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, y el Señor nos da otra oportunidad, pero tomando en cuenta que ese pecado debe ser aborrecido por ti, que no volverás a cometer ese pecado. Esta es la garantía de tu absolución. Dios te ama, pero aborrece el pecado. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Así que cuando creas que todo se ha terminado, no desmaye, no te aflijas, levanta tu frente y clama al Señor. Él te responderá. Siempre lo hace. Nunca ha dejado a sus hijos desamparados, pero debemos andar como Él anduvo, libre de pecado. En la siguiente sección de este capítulo, que nos habla de Jesús, la luz del mundo, con su amor inefable tiene la capacidad de alcanzar más allá de lo que pudieras imaginar. Vino a este mundo para que la oscuridad sea solo un recuerdo que podrás testimoniar de lo que el Señor hizo por ti. Cuando Jesús le habló a los fariseos diciendo que daba testimonio de sí mismo, ellos quisieron decir que su testimonio no era verdadero. Pero el Señor les habló nuevamente de que estaban equivocados y que si no fuera así, su Padre no daría testimonio de él. Así que le mostró que ellos no podían entender que él era hijo de Dios y que si no fuera por esa condición, entonces su testimonio sería falso. Pero si siguieron preguntando, ¿dónde está tu Padre? Y esta es una parte muy interesante. Jesús les dice, si ustedes no me conocen a mí, menos conocerán a mi Padre. O sea que sería una pérdida de tiempo para el Señor pretender tratar de mostrarle al Padre si no se habían molestado en conocerle a Él. Eso tiene mucho sentido, ¿verdad? En el capítulo 8 que estamos estudiando, en el versículo 15 y 16 nos dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y Él que me envió, mi Padre. El Señor enfatizó que también Él es justo, porque Él nos mira de forma espiritual, no te juzga de forma habitual como nosotros lo hacemos. Además, sabemos que el Señor Jesús trabaja en combinación con la deidad y todo lo que hace, lo hace en aprobación de su Padre que está en los cielos.
Es por esto que debemos cada día estar agradecidos por contar con un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando Jesús se manifestó diciendo lo que está escrito por Juan en los versículos del 12 al 20, podemos ver que aquí hubo una conversación que cuestionaba a Jesús de su integridad y su testimonio, además de que querían apresarlo, pero como el Señor decía, aún no es la hora. Así que una vez más vemos que había control en sus acciones y palabras. Jesús tenía bien claro su misión y nadie iba a cambiar eso. Sabemos que el enemigo se interpuso en muchas ocasiones, pero si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? En la siguiente sección de este capítulo, que está seccionada en diferentes formas, nos habla ahora donde dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y es interesante este título porque si leemos, me pueden acompañar en el capítulo 8, del 21 al 30, vamos a ver lo interesante de estos versículos. Dice el versículo 21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces les dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que el padre, que le hablaba el Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Gloria a Dios. Los discípulos estaban cada vez más confundidos con Jesús. Ellos no podían entender qué es lo que Jesús nos quiere decir. Era una situación penosa, porque imagínate, tanto conocimiento en tan poco tiempo. Para ellos era como descubrir que estaban en dos mundos paralelos. Los fariseos por un lado, los romanos por otros, y ellos que querían seguir al Cordero. Me imagino a Jesús teniendo lástima de ellos. Tanta información que procesar y al mismo tiempo prepararse para ser un apóstol de Jesús. Para nosotros en este tiempo, con los conocimientos que tenemos, ahora es fácil, la facilidad para procesar información. No es tan fácil, eh, o no es tan fácil, vamos a decir así. Pero imagínate, para ellos, lo peor está que con toda esta tecnología que tenemos ahora mismo, pues damos vergüenza. No podemos entender y comprender las cosas espirituales. Muchos dicen cosas como Dios no existe, donde deberíamos estar más claro que nunca. Tenemos evidencia científica de que Jesús hizo todo lo que dice la Biblia. Lo del desierto con el pueblo de Dios fue una realidad comprobada.
y aún todavía nos resistimos a creer en Dios. ¿Cómo podemos juzgar a los discípulos? Fue obra del Espíritu Santo el hecho de que ellos pudieran salir airosos en las tareas que se les había encomendado. Fue tremendo. Imagínense en aquel tiempo y ellos con tantas situaciones, pues solamente el Señor podía librarlo de tanta manifestación en su mente y tantas cosas que pensar. Pero Dios es grande y misericordioso. Entramos ahora a la siguiente sección que nos habla de la verdad os hará libres. Muy interesante, mis hermanos. Si leemos en los versículos del 31 al 38, podemos entender mejor esta parte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Decir la verdad a quien es poseedor de ella. El Señor todo lo que decía lo sustentaba con un así dice Jehová. La palabra de Dios será siempre la verdad, porque el Señor no es hombre para mentir. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y él pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Confiar en la palabra de Dios es conocer la libertad del pecado, es caminar orgulloso de que tienes un Salvador que está al pendiente tuyo, que no descansa para que puedas sentir que eres una criatura privilegiada. Gracias, mi Señor, por amarnos tanto, porque usted es grande, Señor. Mi alma le alaba. Gracias, Padre. En la siguiente sesión de este capítulo, en los versículos 39 y 47, es bueno que los lean. En estos versículos es fuerte lo que Jesús le dice a los judíos. Los llama hijos del diablo, porque se niegan a escuchar las palabras que vienen del Padre. Y esto es lo triste. Les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, se dieran cuenta de dónde vengo. Pero como lo único que buscan es matarme, pierden de vista las palabras que les digo. Y yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, pero ustedes no pueden darse cuenta porque los hijos del diablo hacen la voluntad de su Padre, el cual es padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la pueden escuchar ustedes, porque no son de Dios. Versículo 46 y 47 de este libro de Juan. Es impresionante lo que el Señor le dice aquí. Se ve que Jesús estaba bien enojado. Se le calentaron los motores. Y mis amados, el Señor es un amor, pero no quiera ver al Señor con las orejas calientes. Si no, pregúntele a Sodoma y Gomorra. Dios te va a dar oportunidades, pero como todo en la vida, hay un tiempo para cada cosa. El tiempo es implacable. Lo único que no se puede jugar es con el tiempo. No sabe dar marcha atrás.
Aprovecha tu oportunidad. La salvación es hoy. No tomes más chance. Permite que el Espíritu Santo te toque. Sé sabio. El sabio es hijo de Dios, porque la sabiduría viene de Dios. El Señor dijo, si estás falta de sabiduría, pídele al Padre. Podemos sustentar eso con este versículo de Santiago 1, 5 al 6, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En la preexistencia de Jesús, que es el siguiente paso aquí para ir cerrando, dice, en este último pasaje de los versículos 48 al 59 de este maravilloso capítulo, seguimos viendo los enfrentamientos que tuvo Jesús con estos hombres que decían llamarse hijo de Jehová y solo estaban buscando disensiones con Jesús. Pero el Señor no se deja amedrentar, lo que nos ayuda a entender que Jesús le quería ayudar a que entendieran que debían abrir los ojos a las cosas espirituales y no entendieron. Es penoso cómo hay personas que no entienden que solo hay un camino verdadero y todo lo demás es una ilusión óptica que de no estar conectado a las manos de Jesús te vas a perder, mi hermano, y no habrá marcha atrás. No importa todo lo que el Señor trató de advertirles, se fueron por la tangente. Si estás mirando que las palabras del Señor son reales y que todo lo que hace y dice está basado en la palabra de Dios, debes abrir tu entendimiento para que no seas presa fácil del enemigo. Es por esta razón que debemos cada día hurgar más y más la palabra de Dios, para que cuando se asome el momento funesto, no te agarre con la guardia baja. Debemos aprender la palabra de Dios para recitar los versículos que necesitamos en los momentos de angustias. Esos momentos llegarán, pero si conoces la palabra de Dios, tienes nada que temer. Definitivamente, sabemos que Dios es misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. Pero sabemos que si no nos ponemos en sus manos, vamos a tener muchas situaciones, vamos a pasar por momentos difíciles. Miren cómo el Señor ha venido mostrándonos a través de su palabra lo grande que ha sido su ministerio, lo terrible que fue pasar por este calvario, por estas aflicciones, por estos momentos difíciles, solamente para que nosotros podamos alcanzar misericordia, podamos entender que Dios es grande, que Dios es bueno, pero que nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, que debemos estar presto a escuchar su voz. Sus ovejas oyen su voz, dice el Señor, y lo siguen. Así que nosotros debemos, como ovejas que siguen al pastor, escuchar la voz de Dios, escuchar que el Señor nos habla, que Él quiere solamente lo mejor para sus hijos. No espere más tiempo de buscar la palabra de Dios y venir a las aguas bautismales y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Este es mi consejo, es mi oración para el que me está escuchando en este momento, que pueda entender que Jesús le está hablando a través de estas palabras y que este es el día, este es el momento especial para que pueda entender y comprender las cosas espirituales. Esperamos que esta disertación haya llegado a las personas que Dios quiere que le llegue. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre Celestial, Señor, en esta presentación hemos querido, Señor, que sea usted que hable, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que usted tiene el control de todas las cosas. Sabemos, Señor, que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, usted prometió estar con nosotros. Por eso tenemos la certeza, Señor, de que usted está en este lugar, en este momento,
porque habemos personas en este momento escuchando su palabra. Pero esperamos, Señor, que este mensaje pueda ser difundido de una manera especial para las personas que usted tiene en mente, Señor, que le llegue este mensaje y que pueda tocar su corazón para que puedan venir a los pies de Cristo, que puedan entender y comprender las cosas espirituales, pero sobre todo que puedan entender el calvario que usted pasó, Señor, para salvación de nuestras almas y que podamos saber que sin usted nada podemos hacer. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendiga a cada persona que está escuchando en este momento. Al ministerio, Señor, de fe, que componemos cada uno de los que estamos presentes y algunos que no están, pero que están con una oración en su mente para que todo salga acorde a su voluntad. Permita que así sea, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.